La investigación del caso Ayotzinapa quedó un poco más que golpeada después del reconocimiento del subsecretario Alejandro Encinas de que la prueba estrella de su investigación, las 466 capturas de pantalla que contenían supuestas conversaciones entre sicarios contando con lujo de detalle cómo habían sido eliminados los jóvenes, resultó que no estaban verificadas, como reconoció el propio Encinas al The New York Times. Así lo dijo. En otras palabras, fueron pruebas fabricadas que alguien, al que nunca han identificado, entregó en copias a Encinas y que éste no hizo verificar por peritos forenses por desconfianzas mutuas con la Fiscalía General de la República. El propio Encinas utilizó muchas veces el contenido de esas supuestas capturas de pantalla para hacer acusaciones muy graves. La principal, la más importante, contra el general José Rodríguez Pérez, al que acusó solo con base en uno de esos 467 mensajes donde se hablaba de un coronel, ese era el cargo que tenía en la hora general, de haber ordenado la muerte de 6 de los muchachos de Ayotzinapa días después de aquel 26 de septiembre. Así lo dijo y así le contestó el general. El titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra quien resulte responsable de la filtración de la indagatoria en la que se reveló cómo asesinaron a los normalistas durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. De acuerdo con el diario El Universal, que cita fuentes del gobierno federal, la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia se abrió la carpeta de investigación para dar con los presuntos responsables de la filtración de parte del contenido del informe oficial. Esta mañana Alejandro Encinas habló sobre la publicación del diario estadounidense The New York Times, en la que le atribuyen una declaración donde supuestamente menciona que hay un porcentaje importante de pruebas no verificadas y que entre ellas estarían 467 capturas de mensajes de WhatsApp. Yo, en la información que les brindé, pues yo soy el principal sorprendido. Esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así. Encinas aseguró que en los 154 eventos identificados en la investigación, 99 tienen claras coincidencias con otros indicadores y fuentes de información. De esos 99, 38 tienen una base de capturas con metadatos de 2014 y 61 están basados en capturas con metadatos posteriores a ese año. En el informe presentado el 18 de agosto se llegó a la conclusión de que los hechos en Iguala fueron un crimen de Estado donde participaron autoridades federales, estatales y locales. Días después se habló de la supuesta participación de militares en los hechos. Se presume que 6 de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta 4 días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez. En entrevista exclusiva con el periodista Jorge Fernández Menéndez, el general José Rodríguez Pérez se refirió a estos señalamientos. Hay otra acusación que tiene menos fundamentos y que es más grave, que hizo el subsecretario en una declaración, diciendo que usted tuvo en sus manos 4 o 6 elementos y que usted ordenó matarlos. Sí, es una vileza lo que hicieron, una cobardía, haber manifestadose al margen de la ley de esta persona y realmente estoy aquí, como te lo comentaba, por delincuencia organizada, que no tiene que ver nada con esa declaración que hizo esta persona. Estoy aquí y sustentado por una persona, un testigo protegido que tienen ellos. Que además es un sicario que ustedes detuvieron. Así es, en efecto, y que ellos lo reconocen, ¿no? Lo reconocen. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al interior de la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa se quiso dinamitar la investigación. Dijo que se agregaron más responsables que no estaban en el informe, pensando que con eso ya no se iba a poder actuar. En su edición del 26 de octubre, el New York Times publica un artículo sobre el caso Ayotzinapa. El texto es de Natalie Kritoff, Ronen Bergman y Oscar López.
Los periodistas recuerdan que en el informe de agosto la Comisión de la Verdad indicó que tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército. Refieren que en declaraciones al diario estadounidense, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva no pudo verificarse como real. Y citan textual: hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado. Entre esa evidencia estarían más de 467 capturas de mensajes de WhatsApp. De acuerdo con lo publicado en el New York Times, esos mensajes fueron objeto de cuestionamiento, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, indicó que el tono de los mensajes difería del que habían detectado en otras comunicaciones interceptadas y que el mismo Alejandro Encinas lo sometió a una revisión exhaustiva, en la que supuestamente no consiguió verificar muchas de las capturas de pantalla, por lo que habrían tenido que desechar varias de ellas. Los autores del artículo refieren que el funcionario viajó a Israel para hablar del caso Ayotzinapa con Tomás Herón, quien era titular de la Agencia de Investigación Criminal en 2014 y que actualmente tiene una orden de extradición. Este jueves, Alejandro Encinas dijo que sí se realizó el contacto a iniciativa de los propios abogados y que en la reunión se le ofreció abiertamente las garantías del criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial, pero que Tomás Herón no lo aceptó. Bueno, hay muchos puntos en esto. Primero, Alejandro Encinas no es a ninguna autoridad judicial, no tiene autoridad para ofrecerle el criterio de oportunidad a nadie. Después, es por lo menos ingenuo pensar que un funcionario de un cargo político como el que él tiene se va a reunir con Tomás Herón y que no va a trascender absolutamente nada. Eso ocurrió en marzo y desde marzo se sabe que se había reunido con Tomás Herón. La diferencia que hay ahora es que el New York Times tiene una grabación de esa reunión de Encinas con Cerón. Cómo la obtuvieron y de dónde vino, habrá que preguntarle a los protagonistas que ahí estuvieron. Pero lo cierto es que esos 467 mensajes, capturas de pantalla, no fueron verificadas. Dice Encinas que hay 38 que están avanzando con datos generales que coinciden con otros, sí, pero la principal que involucra al coronel y ahora general Rodríguez Pérez, no está verificada. Por eso está preso un general de la República y por eso también está preso ahora en un hospital, afortunadamente saliendo, nos dicen hoy, del estado de gravedad extrema en que estaba el ex procurador Jesús Murillo Caram, por acusaciones que al final resulta que el propio subsecretario Encinas reconoce que no pueden verificar. Hay una endeblez terrible en esta investigación que hoy en la mañana se habló muchísimo sobre ella, pero al final las investigaciones tienen bases sólidas o tienen muchas palabras para tratar de crearlas. Bueno, Jorge, y aquí le hemos dicho muchas veces que no se puede saber con exactitud todo lo que sucedió hace 8 años en Iguala, aquel 26 y 27 de septiembre del 2014. Pero sí sabemos cuáles fueron los ejes centrales de lo que sucedió. Y no son especulaciones, hay datos duros, son testimoniales, pruebas confesionales, documentos claves para saber lo que pasó. Lo que pasa es que muchas de esas pruebas fueron ya dejadas de un lado por esta actual investigación. La defensa del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, informó que podría ser dado de alta del Instituto Nacional de Cardiología en las próximas horas, luego de que respondió favorablemente a una cirugía para destaparle una carótida obstruida. Murillo Caram fue trasladado del reclusorio norte, primero al hospital de Joco y después a cardiología, donde ingresó a terapia intensiva. El exfuncionario federal es acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. Fue detenido el 19 de agosto en su casa de la Ciudad de México. Su arresto es parte de las 83 órdenes de aprehensión que libró la Fiscalía General de la República contra autoridades, militares, policías y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Lo anterior, con base en el informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, donde se señala la participación de militares.
Las acusaciones provienen del testigo protegido Juan, que en realidad es Gilberto López Astudillo, alias El Gil, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala. Entre 2015, cuando fue detenido, y agosto del 2020, cuando ya era testigo protegido, Gildardo López Astudillo rindió 4 declaraciones. En septiembre de 2015, aseguró que no tenía nada que ver con el caso, que se dedicaba a vender ganado y oro. Cuando le preguntaron cómo fue su detención, dijo que recibió un buen trato y que nunca fue amenazado. Luego de reunirse con sus abogados durante varias horas, ese mismo día, decidió ampliar su declaración y ofreció una versión diferente. Aceptó que desde 2013 trabajaba con Guerreros Unidos, que fue jefe de plaza, pero que jamás fue operativo. En su tercera declaración, una semana después, niega ser parte de Guerreros Unidos y reitera que solo vendía ganado y oro. Le muestran 17 declaraciones de otros sicarios que lo involucran, pero dice que no los reconoce. Pasan 5 años y en agosto de 2020 rinde su cuarta declaración. Ya está libre porque es testigo protegido. En ella dice que sí, fue parte de Guerreros Unidos, aunque solo era acompañante de los jefes. No obstante, ofrece una lista minuciosa de sus integrantes con nombre, apellido y señas particulares. Dice que en la noche del 26 de septiembre de 2014, Jesús Pérez Lagunas, el Güero Mugres, es quien da la orden de ir contra sicarios y estudiantes. En sus primeras declaraciones, solo era un personaje menor, pero ahora ocupa un papel central. Además, señaló a funcionarios, autoridades y militares que supuestamente trabajan para el Mugres. De acuerdo con la investigación de la entonces PGR, los policías entregaron a los estudiantes a sicarios de Guerreros Unidos. A finales de 2014 y principios de 2015, los autores materiales de la desaparición de los normalistas rindieron su testimonio. Explicaron que en ese momento creían que los estudiantes eran el grupo rival Los Rojos. Yo el 26 de septiembre yo recibí una llamada como a las 11 de la noche del tan mentado Cepillo o el terco que le dicen. Yo junto a los chavos, le marco al pato y le digo, necesito que te vayas que los junten porque están atacando la zona. Estaba yo en mi casa, recibí un mensaje de pato de parte de un terco que nos alistábamos, que porque ya se habían metido los contras en Iguala. Entonces hasta ahí sabíamos, ¿no? Las declaraciones coinciden con las conversaciones interceptadas por la Administración de Control de Drogas, la DEA, a este grupo delictivo. Se debía a la investigación que realizaba sobre el trasiego de heroína que Guerreros Unidos realizaba en autobuses de pasajeros desde Iguala Guerrero hasta Chicago, Illinois. Los sicarios detallaron las órdenes que recibieron esa noche. Y ya me dio la orden que lo subiera yo a un llamado basurero de ahí de Cocula. Y entonces ellos nos comienzan a bajar a los chavos. Entonces nosotros comenzamos a subir a la camioneta. Él me dijo que les había mandado el casete, que les había pagado dinero. Y yo le dije que de dónde era, me dijo que era de Cuernavaca. Y también me dijo que el casete le había dado dinero al director de los Ayotzinapos. De acuerdo con el libro y documental La Noche de Iguala, del periodista Jorge Fernández Menéndez, entre 17 y 19 cuerpos habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y las cenizas arrojadas al río San Juan. Los normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de la disputa que desde antes de 2014 y hasta la fecha libran cárteles de la droga en varios municipios de Guerrero. Una disputa en la que se presume están involucradas autoridades locales y estatales. Bueno, mire, aquí hay mucho, nos ocuparía mucho tiempo hablar de todos los problemas que se presentan con esta investigación, antes y después del informe de agosto. Primero, los sicarios y jefes del cártel que fueron liberados para convertirlos en testigos protegidos. Fueron liberados porque no se les practicó
argumentaron todos después de 4 años, 5 de estar detenidos, que habían sido torturados. Recordaron que habían sido torturados. Pidieron que se aplicaran el protocolo de Estambul, que es lo que se le aplica a una persona para tratar de saber si fue torturada o no, pero por alguna personalidad independiente, porque ya se lo habían practicado, habían salido negativos con protocolos practicados por la PGR. El fiscal Gómez Trejo, el que ya se fue, no consiguió los peritos independientes para eso y fueron dejados en libertad por faltas al debido proceso. Pero inmediatamente, en la medida que fueron dejados en libertad, casualmente se convirtieron en testigos protegidos y recordaron todo lo que antes no sabían. Como le hemos mostrado, el caso del Cabo Gil es paradigmático en ese sentido. Hay personas detenidas, como el general Rodríguez Pérez, que no tienen una sola prueba en su contra, lo mismo que los otros 3 militares. El caso de Murillo Karam no tiene asidero, se lo acusa de tortura cuando evidentemente no participó en la tortura, se lo acusa de desaparición forzada cuando tomó 10 días después el caso, no tiene ningún asidero. A ver qué es lo que sucede. La investigación está coja, esa investigación está endeble, esa investigación no tiene cimientos. Las construcciones que no tienen cimientos se terminan derrumbando. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y mire usted, el INEGI informó que entre el 2020 y el 2021 hubo un exceso de mortalidad, o sea, de un número de fallecimientos atípicos fuera de la norma, de nada más ni nada menos que 704.358 personas. Más allá de otras cifras oficiales, maquilladas o no, esa es la cantidad de personas que murieron en México a causa del COVID en estos 2 años. Algún día el doctor Hugo López-Gatell tendría que dar algo más que explicaciones a los mexicanos sobre su actuación ante la pandemia. Y el pleito entre Laida Sansores y Ricardo Monreal ha marcado el tema sucesorio esta semana con el martes del Jaguar y todo esto, con lo que había advertido Ricardo Monreal cuando recibió la amenaza de Laida. Que la campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno. Pero Laida salió igual, con una serie de capturas de pantalla que se vieron muy extrañas, por no decir sin poderse comprobar, de supuestas conversaciones entre el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y Ricardo Monreal. Los zarpazos de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, tocaron esta vez a Morena. Ahora difundió presuntas conversaciones entre el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y el presidente nacional del PRI, Alito Moreno. En dichos mensajes se presume que Monreal dialogó con Alito para gestionar amparos y así evitar que le aseguraran propiedades. Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2:30 p.m. a la fiscal para ver el asunto. Además, se lee que en diciembre de 2020 Monreal reprochó a Alito que el PRI fuera en alianza con PAN y PRD en los comicios para renovar la gubernatura de Zacatecas. Quedamos que en la tierra va hombre y no hay alianza, por favor. Me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele tu engaño. Podría esperarlo de cualquiera, menos de ti. Ya con el zarpazo, Ricardo Monreal adelantó que procederá legalmente y que las conversaciones están alteradas. Independientemente del contenido basura, falso y truqueado
de las intervenciones privadas, ilegales, de las conversaciones privadas. Es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y un día después de todo esto, Alaida le contestó a un político muy cercano a Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán. Esto le dijo. El 1 de mayo de 2021, cuando competía por la gubernatura, presentó su declaración 3 de 3 ante el Comité de Participación Ciudadana de Campeche. Y allí, las mentiras de Laida se revelaron. Comparando estas dos declaraciones patrimoniales, encontramos que Sansores, en 2021, reportó un patrimonio de 34 propiedades, compuestas por 4 casas, 12 departamentos, 14 terrenos, 2 locales comerciales y 2 propiedades más, donde se negó a definir cuál era su uso real. 26 de estas propiedades fueron compradas antes de 2017, pero en su declaración de ese entonces no están reportadas. Es decir, Laida mintió ocultando 26 de sus 34 propiedades mientras era senadora. Y es que seguramente no existía una explicación para cómo su patrimonio crecía año con año de manera dudosa. Como un gigantesco terreno de 11.699 metros cuadrados en una ubicación desconocida, el cual supuestamente le donaron en 2016 y con un valor de 2.14 pesos el metro cuadrado. Bueno, esta noche Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, lamentó que el grupo al que pertenece la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, haya ignorado el llamado a la unidad que hizo el presidente López Obrador. Dijo que si no ha salido de Morena es por el respeto que le tiene al primer mandatario, que él personalmente prepara la denuncia contra la intervención ilegal de comunicaciones y en unos días la presentará ante la instancia correspondiente. Porque en última instancia, lo importante de esto es que todos estos temas de divulgación, de conversaciones, hayan sido maquilladas, alteradas o no, de llamadas telefónicas, son ilegales. Está prohibido por las leyes la intervención de las comunicaciones personales de las personas. No se pueden intervenir teléfonos, no se pueden robar sin un mandato judicial, capturas de pantalla, de WhatsApp, no se pueden presentar de esa forma en televisión. Es increíble y viene ocurriendo y se presenta y no hay una sola autoridad que trabaje en ese sentido. Ahora Monreal va a presentar una denuncia penal al respecto, a ver qué le contestan. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard, en otra película totalmente diferente, participó pintado como Catrín en el desfile de Día de Muertos o de Catrinas, como le dicen en la Ciudad de México. Recordemos que aquel desfile surgió, ya se decía, pero se hacía un desfile muy pequeño y después se recreó en la forma tan espectacular, porque es espectacular como se hace ahora, cuando se vino a filmar una película de James Bond, que coincidió también con la Fórmula 1, como está coincidiendo ahora, y que fue una película muy famosa, que hubo mucho debate porque habían cerrado el Zócalo para que filmara ahí James Bond. Mire, esas son lo que le da, mucha gente conoció el centro de la Ciudad de México y quiso venir a ver ese desfile precisamente por eso, por lo que se muestra a partir de una película o por lo que se muestra a partir de una competencia, esta de automovilismo, que sabe cuánto le dejan entre el desfile, la competencia, todo lo demás, cuánto le dejan a la Ciudad de México de dinero contante y sonante, cuánto le van a dejar este fin de semana, viernes, sábado y domingo. 15.600 millones de pesos. 15.600 millones de pesos que no lo tienen en ningún otro fin de semana del año. Eso es lo importante, eso es lo importante. Después, si es fifí o no es fifí, eso es una disquisición un poco sociológica que a la gente le vale sorbete.
El combate a la delincuencia y la corrupción fueron algunos de los temas que habló el día de hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ante el Congreso capitalino. Nuestro principal objetivo es defender a nuestra gran ciudad de cualquier amenaza criminal sin distracción alguna. Con ese compromiso fue como inició la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ante el Pleno del Congreso capitalino. Alrededor de las 9 de la mañana con 45 minutos, el jefe de la policía, escoltado por diputados de diferentes fracciones parlamentarias, ingresó al Pleno del recinto de Donceles y Allende. Ahí destacó que el modelo de seguridad desarrollado con el respaldo de la jefa de gobierno, basado tanto en labores de inteligencia, investigación, proximidad social y cercanía con la ciudadanía, ha logrado un descenso importante en los delitos que más lastiman a los ciudadanos. Al analizar las cifras de incidencia delictiva de enero a septiembre del 2022, en comparación con el mismo periodo del año 2019, los delitos de alto impacto disminuyeron 48.8%. El secretario de Seguridad Ciudadana respondió preguntas de los legisladores. Lamentablemente hemos detenido 176 compañeras y compañeros en flagrancia, pero también 136 en cumplimiento a órdenes de aprehensión. Esto con investigaciones internas. Omar García Harfuch aplaudió la labor de la policía en la Ciudad de México y lamentó la muerte de 136 elementos fallecidos en cumplimiento de su deber. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones de este tema. Es un gran trabajo el que está haciendo Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Es una de las áreas en el ámbito de la seguridad donde hay resultados, pero además donde los resultados se ven. Y yo invitaría de alguna forma a otras autoridades que miren cómo se están haciendo las cosas, las estrategias, las políticas, la manera de implementarlas. ¿Por qué? Porque se está demostrando que así funciona. Pues sí, Jorge, sin lugar a dudas, sí hay un lugar donde podemos estar seguros. Antes te imaginabas que era en la provincia, ahora aquí en la Ciudad de México. Y lo invitamos, ya nos vamos a que se una a nuestras redes sociales, consulte los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, siempre se lo cuento, simplemente escanea este símbolo QR, lo lleva directamente a la plataforma y ahí puede ver todos los reportajes y contenidos especiales. Descanse, sueñe bonito y mañana muy puntual tenemos una cita aquí a las 11 de la noche. Sueña bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.